Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 19 de Apocalipsis, que habla sobre la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón. En este momento, justo antes de la segunda venida de Cristo, ya han acontecido los juicios de las trompetas, la muerte de los 2 testigos, la primera resurrección de los mártires en Cristo, el arrebatamiento de los cristianos, el juicio y destrucción de Babilonia la Grande, la tribulación a los cristianos y los juicios de las copas. Solamente falta que Cristo venga en su glorioso trono, separe a las ovejas de las cabras y destruya al anticristo, al falso profeta, a los gobiernos de la tierra y a todos los que se pusieron la marca de la bestia, y que se aprese a Satanás. Porque nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Lo hizo justamente al toque de la séptima trompeta, antes del juicio de las copas. Leamos Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. No hay duda de que el que va sentado en el caballo blanco es Cristo. Lo primero que ve Juan es un caballo blanco. Esto indica que Cristo viene para combatir en una batalla con el objetivo de conquistar la tierra y reinar sobre ella, porque Él es el legítimo gobernante. Recordemos que el caballo blanco simboliza conquista mediante una batalla. Cristo tiene que destronar al impostor, al anticristo, y tomar su legítimo puesto de gobernante del mundo. Le pertenece. Vino a la tierra como hijo de hombre, cumplió su ministerio con humildad, con amor, pero con autoridad. Enseñó la palabra de Dios, predicó la venida del reino de los cielos a la tierra, hizo sanaciones, curó leprosos, resucitó muertos, expulsó demonios. Todo esto gratuitamente, mientras él no tenía donde reposar la cabeza. Los judíos esperaban un rey de los judíos que los liberase de los romanos, llamado Emmanuel, pero no sabían que Emmanuel es su nombre en el cielo, pero en la tierra se llamó Jesús. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa Dios salva a través de Jesús. Los judíos no reconocieron a Jesús como Mesías a pesar de que cumplía todas las profecías. Nació en Belén, nació de una virgen, proviene de la descendencia del rey David. Fue llamado desde Egipto por su padre. Fue llamado el Nazareno. Entró en Jerusalén montado en una cría de asno. Sanó enfermos, resucitó muertos, predicó el reino de los cielos a los pobres. Echaron suertes sobre sus ropas. No se le quebraron los huesos en el madero para acelerar su muerte. Estaba lleno de Espíritu Santo. Fue herido en el talón por la serpiente al morir en el madero. Fue rechazado por el pueblo judío. Ministró en Galilea a lo largo del río Jordán. Fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Se mantuvo en silencio mientras fue acusado. Sufrió y fue crucificado, burlado e insultado. Fue atravesado de manos y pies y traspasado en el costado. Fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo. Todas estas profecías del Antiguo Testamento cumplió el Mesías. Y todavía siguen los judíos, muchos de ellos, sin creer en él. Había 3 milagros que los fariseos y los maestros de la ley sabían que solamente el Mesías podía ejecutar: curar a un leproso,
expulsar a un demonio de un mudo y devolver la vista a un ciego de nacimiento. Estos 3 milagros los hizo el Mesías. Vamos a explicar esto. La lepra era considerada un castigo de Dios por desobedecer la ley de Moisés. Por lo tanto, solo Dios podía sanarla. Ningún judío enfermo de lepra había sido sanado hasta que vino el Mesías. Los no judíos sí podían ser sanados de lepra en ocasiones, porque el origen de la enfermedad no era la desobediencia a la ley de Moisés. Pero por desobediencia a la ley no era posible la sanación. Solamente el Mesías podía sanar a un leproso. Otro milagro que solamente el Mesías podía hacer era expulsar demonios de un mudo. Los exorcistas en el judaísmo de la época de Jesús, cuando echaban fuera un demonio, debían hacer 3 cosas. Primero, establecer comunicación con el demonio a través del endemoniado. Segundo, averiguar el nombre del demonio. Y tercero, echar al demonio usando su nombre. Como un mudo no puede hablar, sería imposible que los exorcistas pudiesen conseguir el nombre del demonio. Por tanto, enseñaban que solamente el Mesías, en este caso, podía liberar a la persona endemoniada. El tercer milagro mesiánico era sanar a un ciego de nacimiento. Al igual que la lepra, la ceguera de nacimiento era una enfermedad causada por el pecado. Y solo Dios, a través del Mesías, podía sanarla. Leamos el texto bíblico que nos habla de esto. Juan capítulo 9, versículo 1. Entonces, al ir pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este hombre pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se pusieran de manifiesto en su caso. Este texto es muy importante y muestra en qué creían los judíos. Los apóstoles preguntan a Jesús: Este hombre es ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, el hombre o sus padres? ¿Cómo podía pecar el hombre si era ciego de nacimiento? ¿En qué momento cometió el pecado? Si nació ciego. Solamente hay una opción: que pecara en una vida anterior. Y en esta vida nació ciego como consecuencia de su pecado. Esto demuestra que los judíos creían en la reencarnación. La ley de causa y efecto es una ley universal que no podemos eludir. Si tú dejas ciega a una persona, en la siguiente vida te van a dar la oportunidad de restaurar tu error. Dedicándote a la sanación y sanando a personas ciegas, revertirías la consecuencia de tu error. Pero si no lo haces, entonces, en la siguiente vida, nacerás ciego. Es una prueba clara de que los judíos creían en la reencarnación. Nos han condicionado enseñándonos que la reencarnación no es cristiana, pero ahí tenéis la prueba de que sí. Si alguien no cree en la reencarnación, le animo a que me explique en los comentarios cuándo pecó el hombre ciego de nacimiento. Según Jesús, este hombre no estaba ciego por pecar, sino para mostrar que él es el Hijo de Dios al ser sanado, pero otros ciegos de nacimiento sí eran ciegos por pecar. Leamos Apocalipsis 19:12. Dice, hablando de Cristo: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Que sus ojos sean una llama de fuego indica poder. Poder para traspasar, para escudriñar los corazones y para juzgar y destruir a los inicuos. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Esto representa su autoridad como rey, su legitimidad para gobernar a las muchas naciones y a muchos reyes sobre la tierra.
Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Cuando alguien supera una gran prueba, pasando por un arduo sufrimiento y dolor físico, mental y emocional, superando las tentaciones del diablo, padeciendo tribulación, permaneciendo en el aguante y en la fe, y llega a conseguir la meta que es permanecer fiel a Dios hasta el final, Dios, que es justo y verdadero, le da su galardón. Y le da un nombre nuevo que solo Él conoce, porque llega a ser un nuevo ser más elevado. Hay otro texto que nos habla de este nombre nuevo, aplicado a los cristianos. Leamos Apocalipsis 2:17. Dice: El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venza le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y sobre la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce salvo el que lo recibe. En este texto, Cristo les habla a los cristianos de las congregaciones de Asia Menor, y les dice que al que venza, al que permanezca fiel hasta el final, le dará una piedrecita blanca. Comenté en el vídeo del capítulo 2 que la piedrecita blanca en el tiempo de Juan, entre los romanos, otorgaba un juicio favorable delante de un juez. También simboliza el pase a un gran evento. En este contexto, la invitación a las bodas del Cordero, una invitación personal e indelegable, puesto que esta piedrecita lleva escrito el nuevo nombre de la persona que la recibe. Cristo también superó su prueba. Primero superó las tentaciones del diablo en el desierto. Cumplió su ministerio trabajando sin descanso, enseñando a los pobres y sanando a los enfermos, incluso en sábado exponiéndose a ser apedreado por los fariseos y los maestros de la ley y sus seguidores. Él aguantó el dolor y el sufrimiento que conlleva cargar con todos los pecados de la humanidad. Fue humilde entre los humildes a pesar de ser rey. Soportó un gran dolor físico y emocional, y las burlas de los que se reían de él, diciendo: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Podía haberlo hecho y haberlos dejado boquiabiertos, pero no lo hizo. Sabía a lo que había venido y consumó su muerte en el madero. ¿Qué ocurrió durante su muerte? Hubo un terremoto. Un eclipse lo cubrió todo de oscuridad. Todo eso eran señales de lo que había de venir: la invasión de Jerusalén por el general Tito, la tribulación a los cristianos en el año 70 después de Cristo y la destrucción del templo. Esas mismas señales ocurrirán antes del juicio de las trompetas y antes de la segunda venida de Cristo, al principio y al final de la ira de Dios. Porque al final de la ira de Dios, al final de los juicios de las copas, viene el gran juicio, la segunda venida de Cristo y la separación entre las ovejas y las cabras de Mateo 25. La siega de la cosecha del capítulo 14 de Apocalipsis. En el capítulo 14 de Apocalipsis se producen dos siegas. La primera la hace el propio Cristo para recoger el trigo en su granero. Este texto, Apocalipsis 14:15, está conectado con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Estos dos textos hablan de lo mismo, del arrebatamiento de los cristianos. En la segunda siega, el ángel mete su hoz aguda en la tierra y recoge la cizaña y la quema con fuego. Leamos Apocalipsis 14:19. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y la arrojó en el gran lagar de la cólera de Dios. Leamos Apocalipsis 19:13. Dice: y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre, y el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. La sangre de la prenda de vestir exterior que lleva a Cristo es la sangre que derramó en la crucifixión y que confirmó el nuevo pacto, el contrato de compra y redención del pecado de los que le aman y le sirven.
Todavía no ha comenzado aquí la batalla de Armagedón, ni la segunda siega, ni siquiera el juicio y la separación entre las ovejas y las cabras, con lo cual la sangre no puede ser de la batalla, sino que es su propia sangre derramada por nosotros. Dice Juan que el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. Con esta descripción ya no hay duda de que es Cristo. Leamos Apocalipsis 19:14. También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Cristo no vendrá solo, vendrá con sus ejércitos de ángeles para la batalla de Armagedón, y los 144.000, su esposa, vendrán con él. También lo hará el arcángel Miguel, que ayuda al Señor cuando se trata de luchar contra las huestes oscuras y contra Satanás, el príncipe de Persia. Miguel dirige a los ejércitos celestiales y es el protector del pueblo de Dios. Leamos Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una aguda espada larga para que hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Pisa también el lagar del vino de la cólera de la ira de Dios, el Todopoderoso. Efectivamente, cuando Cristo venga en su segunda venida, viene como juez y eliminará a los impíos, a la gente de las naciones que lo ha rechazado y se ha puesto la marca de la bestia. Esto lo hace con su palabra, que actúa como una espada larga, por eso se le llama la palabra de Dios, porque crea y destruye con la palabra. Este texto está conectado con el texto de Apocalipsis 2, 26 y 27, donde Cristo habla a los cristianos de las congregaciones de Asia Menor y les dice: «Y al que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro». Cuando Cristo venga en su segunda venida, traerá con él a los ejércitos de ángeles y a los santos que reinarán con él, a su esposa, y todos participarán en la batalla de Armagedón. Leamos otro texto conectado con esto. Zacarías 14, 5 al 9. Dice: «Y Jehová mi Dios ciertamente vendrá, y con él estarán todos los santos. En aquel día tiene que ocurrir que en aquel día no habrá luz clara ni oscura». Esto es compatible con que la tierra esté cubierta con nubes negras. Y tiene que llegar a ser un día que es conocido como perteneciente a Yahvé. No será de día ni tampoco de noche. Y tiene que ocurrir que al tiempo del atardecer habrá luz. Así pues, este oscurecimiento de la tierra permanecerá desde la mañana hasta la tarde, y al atardecer habrá luz. Con lo cual no puede ser un eclipse, porque esto duraría solo unos pocos minutos. El cielo puede estar cubierto por nubes que envíe el Señor, o por humo causado por volcanes, pero pienso que serán nubes, porque el humo causado por volcanes probablemente permanecería varios días y no solo unas cuantas horas. Leamos Apocalipsis 19, 16. «Y sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores». Este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, es un título que solo se le da a Cristo, exclusivamente a Él. Y Él lleva este nombre escrito sobre sus vestiduras a la altura del muslo, para que sea visible a todo el mundo desde la montura de su caballo. Porque a un hombre montado en un caballo, si lo miras desde una perspectiva lateral, el lugar más visible para poder leer algo escrito sobre sus vestiduras es el muslo. Cristo es el legítimo gobernante del mundo, el único que gobernará con justicia y traerá verdadera paz a la tierra. Él gobernará sobre los reyes y los señores de toda la tierra. Amén. Leamos Apocalipsis 19, 17 y 18.
Vi también un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con voz fuerte y dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan acá, sean reunidas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes y las carnes de comandantes militares y las carnes de hombres fuertes y las carnes de caballos y de los que van sentados sobre ellos y las carnes de todos, de libres así como de esclavos, de pequeños y de grandes. En este versículo, el ángel asignado al sol convoca a todas las aves del cielo para que se coman las carnes de todos los que han sido muertos en la batalla, en el juicio a las naciones. Serán millones de personas. Confiamos en la justicia de Cristo, en que Él escudriña los corazones y en que cada pelo de nuestra cabeza está contado. Cristo no se olvida ni del más pequeño de sus siervos. Sabemos que son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero esta limpieza de la iniquidad de la tierra es necesaria para que pueda haber verdadera paz en el futuro sobre la tierra, paz entre los hombres y con los animales. Leamos Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Así es, sabemos que la bestia, el anticristo, se alía con 10 países, una coalición de 10 reyes que reciben autoridad por un corto tiempo y dan su autoridad a la bestia, el anticristo. Estos 10 reyes odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y la quemarán con fuego. Estos 10 reyes son los que combatirán junto con el anticristo y el falso profeta. Combatirán contra el Cordero y sus ejércitos de ángeles, y los 144.000 que vienen con él, su esposa. Vamos a recopilar los textos bíblicos que nos hablan sobre los 10 reyes. En primer lugar, aclarar algo sobre el capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Juan ve a una mujer, Babilonia la Grande, sentada sobre una bestia salvaje color escarlata por sus pecados y llena de nombres blasfemos, porque esta bestia está compuesta por gobiernos en oposición a Dios y a su pueblo desde la antigüedad. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero aclarar que las 7 cabezas sí corresponden a reinos y a sus reyes aliados desde la antigüedad hasta el tiempo futuro. Esos reinos dijimos que eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio nazi. Y el 8º rey será el anticristo, que todavía no se ha manifestado. Pero los 10 cuernos representan a los 10 reyes no desde tiempos antiguos, sino que estos 10 reyes son del tiempo futuro, son del tiempo del anticristo que ha de venir. Son los que combatirán contra el Cordero. ¿Por qué? Porque en los siguientes versículos del capítulo 17 describe quiénes son y qué hacen estos 10 reyes. Y efectivamente son los que pelearán contra el Cordero en la batalla de Armagedón. Pero leamos todos los textos que nos hablan sobre los 10 reyes. Apocalipsis 16:12 dice: Y el 6º ángel derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Estos son los 10 reyes, que formarán coalición con el anticristo y vienen de Oriente. Los países del Oriente son los países árabes que rodean a Israel. El anticristo hará un pacto con estos países y traerá una falsa paz a la zona árabe-israelí. En el libro de Daniel se dice que la bestia, el anticristo, repartirá el suelo por un precio entre los que le apoyan, los que pactan con él. Reconocerá los 2 estados, árabe e israelí, y reorganizará todo el territorio palestino-israelí bajo el gobierno de esta coalición, donde todos
gobernarán el territorio, un territorio único perteneciente a la coalición. Dice Apocalipsis 17 que estos reyes todavía no han recibido un reino, pero sí reciben autoridad para gobernar, la autoridad que les da la coalición. El caso es que el anticristo reorganizará el territorio en esa zona, en la zona árabe israelí. Fijaos que el anticristo, dice el libro de Daniel, que cambiará los tiempos y la ley. Le dará la vuelta a la tortilla totalmente y se aliará con los que ahora son sus enemigos. Por eso se podrá construir el tercer templo. Dice Daniel que el cuerno pequeño, el anticristo, humillará a 3 reyes. ¿Quiénes son ahora aliados de Israel? 3 reyes: Emiratos Árabes, Kuwait y Bahrein. A estos 3 humillará, porque el anticristo sabe que para que haya paz en Oriente Medio tiene que pactar con sus enemigos. Primero los vencerá y luego pactará con ellos. Los enemigos de Israel en la actualidad son los países que lo rodean, financiados por Irán. Según el libro de Daniel, Irán es el carnero, y el carnero causa inestabilidad en el mundo atacando por varios frentes: norte, sur y oeste. Al norte, ataca financiando al Líbano, Siria y Cisjordania. Al sur, Yemen. Y al oeste, Gaza. Dice Daniel que el macho cabrío que viene de Occidente, el anticristo, derribará al carnero que viene de Oriente, Irán, junto con sus aliados: Irak, Qatar, Yemen, Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania. Leamos lo que nos dice el libro de Daniel sobre todo esto. Daniel 8, 4 y 5. Dice: Vi al carnero dando cornadas al oeste, Gaza, al norte, Siria, Líbano y Cisjordania, y al sur, Yemen. Y ninguna bestia salvaje, ningún gobierno, ningún país, se mantuvo de pie delante de él, y no había nadie que los librara de su mano. E hizo según su voluntad y se dio grandes ínfulas. Y yo, por mi parte, seguí considerando y mire, había un macho de las cabras que venía del poniente, del occidente, sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra. Y en lo que respecta al macho cabrío, había un cuerno que sobresalía de entre sus ojos. Ese es el anticristo. Dice el versículo 7, y procedió a derribar al carnero y a quebrar sus 2 cuernos. Y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él, de modo que lo arrojó a la tierra y lo huyó. Y resultó que el carnero no tuvo quien lo librara de su mano. Sigue diciendo Daniel que este cuerno que salía de entre los ojos del macho cabrío, cuando se hizo poderoso, fue quebrado, y salieron 4 cuernos en lugar de él, y de uno de esos 4 salió otro cuerno pequeño, que es el anticristo, porque recordemos que el anticristo fue herido de muerte y luego resucitó. Entonces es el primer cuerno que sale de entre los ojos del carnero, y también es ese cuerno pequeño que sale luego de entre los 4, porque el primer cuerno es derribado. Surgen 4 y de esos 4 surge otro cuerno pequeño, que digamos que es la falsa resurrección del anterior anticristo. Dice el versículo 13, y llegué a oír a cierto santo hablando, y otro santo procedió a decir a aquel que estaba hablando: ¿cuánto durará la visión del rasgo constante y de la transgresión que causa desolación para hacer tanto del lugar santo como del ejército cosas para hollar? De modo que él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el lugar santo será llevado a su condición correcta. En el versículo 17, el arcángel Gabriel dice a Daniel que esta visión es para los tiempos del fin. Expliquemos todo esto.
Aquel santo pregunta sobre cuál será el periodo de tiempo desde el rasgo constante, o sea, desde que se empieza a adorar en el tercer templo y hacer el sacrificio y la ofrenda diaria, hasta que finaliza la transgresión que causa desolación, o sea, hasta que finaliza el hollar al pueblo santo de Dios. Dice que son 2300 días, esos son 6,3 años. Este periodo de años cuadra con mis cálculos. Dijimos que al pueblo de Dios se le hollará 42 meses. Desde el segundo año hasta los 5 años y medio de la semana de años que gobierna el anticristo. A eso hemos de sumar el periodo de tiempo que dura el sacrificio y la ofrenda, y nos dará la fecha en la que se empieza a adorar en el templo. 2300 días menos 1260 días, 42 meses, nos da 1040 días. Son 2,3 años. Dijimos que el anticristo empieza a reinar 2 años antes, más o menos, de que empiece la tribulación al pueblo de Dios. Y aquí, al restar los 1260 días de tribulación a los 2300 días, nos da 2,3 años. Así que se empieza a adorar en el templo 3 meses antes de que empiece a gobernar el anticristo. Así pues, el macho cabrío, que viene de Occidente, derrota al carnero que viene de Oriente. O sea, el anticristo derrota a Irán y sus aliados. Se aprovecha esta victoria para construir el tercer templo, que no sabemos ni cuándo se empieza a construir ni cuánto durará su construcción. Solo nos indica cuándo se empieza a adorar en el templo. Y nos indica que es 3 meses antes de que el anticristo empiece a gobernar. Se empieza a hacer el sacrificio y la ofrenda en el templo justo 2,3 años antes, 1040 días, antes de que empiece la tribulación a los cristianos y el juicio de las trompetas. Si a estos 2,3 años que durará la adoración en el templo sumamos los 3,5 años de tribulación de los cristianos, nos da los 2300 días, que es el periodo del que nos habla el santo que habla con Daniel. Los 2300 días es la suma de los dos periodos, el periodo de la adoración en el templo más el periodo de la tribulación y la gran tribulación a los cristianos hasta el arrebatamiento. Así pues, la construcción del tercer templo se empieza en ese periodo en el que cae el carnero. Palestina, Siria, Líbano, Yemen, Irán han caído. Pero el territorio donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, donde se debe construir el tercer templo, pertenece tanto a Palestina como a Jordania, que es neutral. Por lo que después de esa guerra, el anticristo se ve obligado a hacer un pacto con muchos, incluida Jordania. Esto lo iremos viendo a partir de 2024, cuando vaya escalando el conflicto actual hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, terminando todo con la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo, que renovará todas las cosas y por fin viviremos en verdadera paz y justicia en la tierra. Leamos ahora Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. Después de haberse secado el río Éufrates a consecuencia del derramamiento del contenido de la sexta copa, para preparar el camino a los reyes de Oriente, dice: y vi 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. Son de hecho expresiones inspiradas por demonios y ejecutan señales y salen a los reyes de toda la tierra habitada para reunirnos a la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este texto nos dice que de la boca del propio Satanás, el dragón, salen palabras
que transmite al anticristo y al falso profeta. Ellos hablarán estas mismas palabras inspiradas por Satanás para incitar a los reyes de la tierra a combatir contra el Cordero. La llamada es para incitar a todos los reyes de la tierra, pero solo la coalición de 10 reyes acatará estas órdenes y combatirá contra el Cordero en la batalla de Armagedón. El siguiente texto también habla sobre los 10 reyes. Apocalipsis 17, 12 al 14. Dice: y los 10 cuernos que viste significan 10 reyes que todavía no han recibido un reino. Todavía no han recibido un reino en los tiempos de Juan. Esto quiere decir que estos 10 reyes no pertenecen al pasado, a los reinos que han caído, sino que pertenecen al futuro. Pero sí reciben autoridad como reyes por una hora junto con la bestia salvaje. Aquí nos describe la firma de la coalición de los 10 países. Esa firma les da poder durante un corto periodo de tiempo junto con el anticristo, ya que forman coalición con él. Versículo 13. Estos tienen un solo pensamiento y por eso dan su poder y autoridad a la bestia salvaje. Quiere decir que estos 10 reyes piensan de la misma manera que el anticristo, por eso firman una alianza con él y le dan su poder, lo nombran cabecilla del grupo. Versículo 14. Estos combatirán contra el Cordero, pero porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También los llamados y escogidos y fieles que con él están lo harán. Aquí vuelve a decir que combatirán contra el Cordero. ¿Cómo? Cristo y sus ángeles se materializarán y combatirán en la tierra, en el valle de Megido o Armegido en hebreo. Está situado en el valle de Jezreel, a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Es una de las llanuras más grandes del mundo y puede albergar millones de soldados en batalla. Ni el anticristo, ni el falso profeta, ni los 10 reyes se han manifestado todavía. No os dejéis enredar por el sensacionalismo de las redes en Internet. Esta coalición se firmará fundamentalmente para firmar una falsa paz en la tierra y para imponer la marca de la bestia. Los 10 reyes también participarán en la destrucción de Babilonia la Grande, la religión falsa, y en la gran tribulación a los cristianos verdaderos, y en la batalla de Armagedón. Hay mucha gente que piensa que la ONU representa a los 10 reyes porque es la organización que se creó para la paz y la seguridad mundiales después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Yo pienso que la ONU es un prototipo de lo que ha de venir, pero no representa a los 10 reyes en la actualidad. Me explico. La ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial y los 10 reyes surgirán después de la Tercera Guerra Mundial. La ONU surgió como una organización enfocada hacia conseguir la paz mundial y los derechos humanos en el mundo, pero está tan mal gestionada que los países no la toman en serio. Rusia e Israel pertenecen a la ONU, pero no respetan sus resoluciones y nadie los expulsa por no respetarlas. Cuando hay votaciones, siempre hay algún miembro permanente del Consejo que veta las resoluciones, con lo cual normalmente no intervienen en los conflictos bélicos. Los países miembros permanentes del Consejo de la ONU son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda del Norte y Francia. Rusia y Estados Unidos siempre se van a vetar el uno al otro porque son países enemigos, con lo cual la ONU se ve limitada a enviar ayuda económica a los países que lo necesitan o a imponer sanciones económicas a los países que inician la guerra. Aconsejan, proponen, votan decisiones no vinculantes, pero no son efectivos, no son capaces de poner paz en medio de una guerra. En cambio, los 10 reyes surgirán por el mismo motivo,
surgirán después de una guerra mundial para firmar la paz en el mundo, pero ellos tendrán poder y darán su poder al anticristo. Dice Apocalipsis que todos ellos tienen un mismo pensamiento, con lo cual nadie va a vetar las proposiciones de esa coalición. Además, el anticristo cambiará los tiempos y la ley para poder actuar. Posiblemente el derecho al veto desaparezca. Y si se mantiene, como ellos tienen un mismo pensamiento, no habrá nadie que vete a otro. Habrá una tribulación y una gran tribulación. La tribulación comienza a los 2 años de reinado del anticristo y la gran tribulación comienza a los 3 años y medio de reinado del anticristo, cuando coloca en el Santísimo una imagen de sí mismo, esa inteligencia artificial con esa base de datos que le resulta muy fácil localizar a todo el que no se haya puesto la marca de la bestia y asesinarlo. Entonces va a ser una matanza tremenda a partir de los 3 años y medio de gobierno del anticristo. Por eso en el capítulo 7 de Apocalipsis se dice que los que están delante del trono salen de la gran tribulación, que empieza a los 3 años y medio y termina a los 5 años y medio de reinado del anticristo. Leamos Apocalipsis 19:20. Y la bestia salvaje fue prendida, y junto con ella el falso profeta que ejecutó delante de ella las señales con las cuales se extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. Estando todavía vivos, fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. En la batalla de Armagedón, el anticristo y el falso profeta serán prendidos y echados vivos al lago de fuego, y Satanás será encadenado por 1000 años. Dice que el falso profeta ejecutó señales sobrenaturales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia. Todavía no ha aparecido en el escenario mundial nadie que haga señales sobrenaturales, como hacer caer fuego del cielo. Esto es lo que hará el falso profeta. Por eso os digo que no os dejéis engañar. Tanto el anticristo como el falso profeta harán señales y prodigios con el poder de Satanás para extraviar a las naciones. Hay quien dice en las redes que el yerno de Trump es el falso profeta, que le prepara el camino a Trump, que es el anticristo, o que Macron es el anticristo. ¿Acaso alguno de ellos hace milagros y prodigios? ¿Señales sobrenaturales? No. Tienen que cumplir con todos los requisitos, no solo con unos pocos. Leamos Apocalipsis 19:21. Pero los demás fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la espada que salía de su boca. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No solo morirán los que participen en la batalla de Armagedón, también lo harán todas las personas que lleven la marca de la bestia y todas las personas que no reconozcan a Cristo como el Mesías, como nuestro Salvador, el que nos compró para redimirnos del pecado con el precio de su preciosa sangre, muriendo crucificado en el madero y resucitando al tercer día. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya resultado útil la información. Os recuerdo que os dejo en el desplegable toda la simbología interpretada. Hasta el próximo capítulo, el capítulo 20, que habla sobre el reinado milenial de Cristo. Un abrazo. Chao.